Cordial saludo para todos. Mi nombre es Raúl Quintero, coordinador de actividades deportivas y culturales de Socoldev. El día de hoy estamos en el primer encuentro de experiencias pedagógicas y virtualidad con el profesor Joseph Campos Riux, el cual nos dará una charla sobre la educación física y el deporte desde una perspectiva competencial. ¿Vale? Y yo aquí lo que querría de alguna manera es poder hacer una pequeña presentación, una aproximación sobre lo que entendemos o lo que se entiende desde de la educación de lo que es ser competente, y se lo voy a ilustrar también con una imagen, ¿vale? Tradicionalmente, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la educación física, se ha priorizado eminentemente lo que sería el saber hacer, la propia práctica deportiva, la ejecución de habilidades, la motricidad, etcétera. Pero cuando hablamos de que un alumno o un estudiante se comporta de manera competente, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que tiene que combinar y tiene que reunir no solo este saber más práctico o este saber más aplicado, sino todo lo que es el conocimiento teórico de la propia materia, de los contenidos que estamos trabajando con nuestros alumnos y alumnas, entender para qué sirve lo que estamos trabajando, este saber hacer que es muy importante, pero además el saber estar y el saber convivir, ¿de acuerdo? El saber relacionarnos con otras personas, el saber mostrarnos como personas serias, educadas y demás. Y esto, de alguna manera, un alumno es competente o un deportista es competente cuando es capaz de resolver situaciones que le podemos plantear a nivel educativo, es capaz de resolverlas movilizando, interactuando estos 4 tipos de saber, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a nivel de introducción o de definición, pues a mí me gusta mucho esta aproximación que de alguna manera vincula los diferentes tipos de saber con la propia realidad de la educación física y del deporte. Dicho esto, en España el currículum educativo nos habla hablando de competencias, nos plantea 8 competencias básicas. En este caso, falta una competencia, os presento las 7 competencias básicas más importantes, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, estamos hablando de unas competencias clave, unas competencias transversales que en algunos momentos podríamos valorar que no son específicamente de la educación física, ¿vale? O del propio deporte. La gracia, la intencionalidad del trabajo a través de competencias básicas, lo que nos permite es que como yo, desde la educación física, puedo contribuir a que mis alumnos desarrollen su competencia en comunicación lingüística, sepan aprender a aprender, tengan el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, vinculado con la autonomía y la responsabilidad del propio alumno. ¿Cómo puedo contribuir yo también a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y tecnología? ¿Y cómo puedo contribuir a la competencia digital? Que posiblemente, si repasamos o recordamos la diapositiva de la fotografía o de la viñeta cómica que teníamos, pues la competencia digital en nuestros alumnos posiblemente esté muy elevada, esté muy desarrollada, pero tenemos que reorientarla a un uso adecuado, a un uso educativo, en este caso cuando estamos en el ámbito de la educación y de la educación física. También el desarrollo de competencias sociales y cívicas y el desarrollo de la conciencia y de la expresión cultural. Es decir, si se fijan, estamos de alguna manera trascendiendo a que la educación física es una herramienta muy potente a nivel educativo y a nivel formativo para poder desarrollar personas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no exclusivamente para entrenar un deporte o entrenar una habilidad, sino que la educación física tiene una voluntad que va más allá del propio entrenamiento o de la propia mejora de una condición física o fisiológica en este caso. Dicho esto,
voy a hablarles desde una perspectiva, si quieren, más competencial, de los 7 principios del aprendizaje que nos planteaba en su momento la OECD, ¿de acuerdo? Sobre la naturaleza del aprendizaje, ¿de acuerdo? En este caso, voy a pasar rápidamente por los 7 principios, ¿de acuerdo? Un poquito porque tienen mucha relación con este aprendizaje más competencial, con este aprendizaje que tiene el foco en la utilidad del propio aprendizaje, en la transversalidad de los conocimientos. Por lo tanto, el primero que nos plantea es que el alumno es el centro del aprendizaje, por lo tanto, es el protagonista de su aprendizaje, y todo lo que hagamos los profesores, los maestros, profesoras y maestras, educadores y educadoras, tiene que ir orientado al aprendizaje del alumnado. Es decir, nos tenemos que concentrar mucho en cómo hacemos bien las cosas como educadores, pero enfocando en que el protagonista y la protagonista es el deportista, el alumno, en este caso. Un segundo principio, el aprendizaje es de naturaleza social, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo el trabajo cooperativo, todo el trabajo colaborativo, todas las actividades basadas en el trabajo de un equipo, en la educación física son muy importantes. Lo son en el resto de materias, pero en el ámbito de la educación física, el aprendizaje, si es colaborativo, es mucho mejor. Y podemos, de alguna manera, desarrollar o contribuir a a las competencias de relación y a ese saber estar, saber convivir, que es importante desde una perspectiva competencial. Otro principio importante, todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿de acuerdo? Las emociones, como aquí os indico, os planteo, son parte integral del aprendizaje. Es decir, si no hay emoción o hay una emoción negativa, ¿de acuerdo? El aprendizaje es más defectuoso. Por lo tanto, hemos de generar situaciones en las que haya emociones, que el alumno, que el deportista se emocione, le motive lo que le estamos proponiendo, y que al final, cuando está emocionado, el aprendizaje dura más y es mucho más profundo en este caso. Nos acordamos sobre todo de aquellas experiencias agradables, de aquellas experiencias que nos generan motivación, que nos hacen mover para aprender. Por lo tanto, toda la gestión de las emociones, las competencias emocionales que muchos autores están trabajando y han trabajado en los últimos años, pues nos dan muchas herramientas para que haya mucho mejor y más aprendizaje entre nuestros alumnos. El cuarto principio, como no podía ser de otra manera, el aprendizaje ha de incluir la diversidad, las diferencias entre los propios alumnos y alumnas. No todos los alumnos en nuestra materia, en nuestro ámbito, aprenden de la misma manera, aprenden al mismo ritmo, y los puntos de partida son diferentes en cada alumno o cada alumna. Por lo tanto, hemos de generar situaciones de aprendizaje en las cuales cada alumno o alumna sea capaz de resolver los retos que les planteamos. Es decir, que tengan su momento de gloria o su momento de éxito en algún momento de la sesión, en algún momento del entrenamiento. El quinto principio, también muy interesante, y que parece ser pues que la cultura del esfuerzo, pues vinculada con el sedentarismo que algunos o algunas de vosotros y vosotras planteabais, puede restar al esfuerzo. Cuando hay esfuerzo, hay descubrimiento y es mucho más fácil que haya aprendizaje. Si el alumno no se esfuerza, no generaremos estímulos, habrá un estancamiento. Por lo tanto, es importante que trabajemos como educadores y educadoras la cultura del esfuerzo para poder conseguir las cosas que nos proponemos y que podamos ver cómo el alumno o alumna consigue los retos que se pueda proponer también de forma individual o colectiva. Las dos últimas, entendidas, la primera, la evaluación continuada como un elemento que favorece el aprendizaje. En este sentido, cuando hablamos de evaluación para aprender,
el feedback que enseña, el feedback que intenta mejorar, la evaluación continuada que me va dando de alguna manera inputs y me va dando comentarios o indicaciones de qué es lo que tengo que hacer para mejorar. Por lo tanto, es muy interesante, muy importante desde una perspectiva competencial que nuestros alumnos, que nuestros deportistas tengan este feedback continuo con la orientación centrada en el aprendizaje. El último principio, el principio es el que vincula el aprendizaje con conexiones horizontales. Es decir, que el alumno sea capaz de relacionar contenidos, de ver cuál es la utilidad de un contenido de la educación física que pueda aplicar en otra materia, y esto de alguna manera genera esta transversalidad entre materias y que de alguna manera la educación física o las matemáticas o la historia no funcionen como contenidos aislados, sino que hemos de poder generar estas relaciones transversales entre los conocimientos que aportan las diferentes materias. Por lo tanto, creo que es interesante esta visión global también interdisciplinar y transdisciplinar, que de alguna manera nos permite que el aprendizaje sea un poquito más global, si me permiten. Más reflexiones. Contenidos de la educación física. Y un poquito para que podamos ahondar un poco más en esta visión amplia y transversal de la educación física. Un poquito los contenidos que van más allá del tradicional juego o del tradicional deporte o deportes tradicionales, sino que podemos incorporar, y de hecho ya se incorporan, esos contenidos que alfabetizan motrizmente a nuestros alumnos y alumnas, es decir, igual que les enseñamos a leer, pues hemos de ayudarles a que tengan un dominio del cuerpo, el ABC de la motricidad, el ABC del desplazamiento, el ABC del lanzamiento, el ABC del golpeo, del nadar, del trepar, del reptar. Es decir, cómo yo puedo contribuir a esta alfabetización motriz desde el propio deporte. La condición física y la salud, nada más lejos de la realidad que en estos momentos de confinamiento muchos de nuestros alumnos y alumnas han aumentado los niveles de sedentarismo y de sobrepeso seguramente. Aquí en España, desde el día 13 de marzo, estamos confinados. En las últimas 2 semanas ha habido cierta desescalada en el confinamiento, pero una de nuestras responsabilidades como educadores físico-deportivos es poder ayudar a las familias y poder ayudar a los alumnos a que sigan haciendo actividad física orientada a la salud desde casa o en casa, en la medida de lo posible. Es decir, que los hábitos sedentarios, que los hábitos no saludables y que el volumen de horas delante de una pantalla no se imponga por encima de lo que sería la educación física saludable. Otro contenido importante, los juegos y los deportes, ¿de acuerdo? Aparecen y aquí comentábamos el otro día con Raúl todas las dinámicas que en los últimos años se han incorporado de gamificación del trabajo, de gamificación de la educación física, es decir, convertir en juego un contenido que inicialmente no está planteado como un juego, es decir, planteado con retos, planteado con recompensas, planteado con competiciones y con trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la recuperación del juego y del deporte como contenido gamificado en este sentido. Todo lo que es el trabajo de la expresión corporal, de la comunicación corporal, y aquí también entran mucho en juego lo que son las competencias emocionales, cómo puedo yo expresar emociones a través del cuerpo, cómo puedo yo dramatizar y poner nombres y apellidos a las emociones, qué es lo que le pasa al alumno en la clase de educación física, cuando llega a la clase, durante la clase y al final de la clase, ¿de acuerdo? Es decir, poder generar esta expresión o dar rienda suelta a que puedan expresar cómo se sienten, y esto de alguna manera empodera al alumno, le da autonomía, y cuando un alumno se siente empoderado y con autonomía, va a conseguir muchas cosas y va a ser capaz de resolver muchos más retos que si no lo está.
Actividades en el medio natural, como contenido importante de descubrimiento del entorno físico del centro educativo o del centro deportivo, es decir, todas esas actividades en la naturaleza con una orientación de actividad física, de ocio, de recreación, ¿de acuerdo? No solo de búsqueda de un rendimiento. Por lo tanto, como pueden ver, he puesto 5 ejemplos de contenidos de educación física. Podríamos encontrar y podríamos proponer muchos más, pero yo les diría que de alguna manera estos 5 podrían ser los que pueden ayudar a una visión más global de la educación física, y si además somos capaces de darle esta orientación competencial, va a ser un poquito más profundo el aprendizaje y si quieren, más duradero. Voy ya acabando en la presentación, porque sí que me gustará de alguna manera poder debatir con ustedes estas ideas o este modelo o este planteamiento. La tendencia también de los últimos años de ir a atender a una educación física de calidad. Es decir, ¿qué podemos hacer desde la educación física para que la materia sea considerada como una materia importante, que tenga un peso específico en la formación integral de nuestros alumnos y alumnas, y nada más lejos de la realidad que en estos meses de confinamiento se ha descubierto cómo es de importante la actividad física y el movimiento cuando estamos en casa, cómo de importante es o cómo encontramos encontramos a faltar o añoramos lo que sería el movimiento y salir a la calle y poder relacionar con personas. Y esto desde la educación física lo hacemos y lo hemos de seguir haciendo mucho más. Por lo tanto, de alguna manera, aquellos argumentos que dan apoyo y razonamiento a lo que es la educación física de calidad. Aquí hay 10 apuntes que de alguna manera intentan apoyar esta idea, razones por las que la educación física debe llegar a todos y a todas las jóvenes. Ayuda a prevenir enfermedades, promueve el bienestar a lo largo de la vida, es decir, deben pensar, y seguramente lo saben como yo, que en la educación física obligatoria o en la enseñanza secundaria obligatoria en España, hasta los 16 años, no sé a qué edad aquí en Colombia, pero en España hasta los 16 años la enseñanza es obligatoria. A partir de los 16 la enseñanza ya es post-obligatoria, ya no es obligatoria, digamos, y hay muchos alumnos que abandonan el deporte a los 16 años, que coincide cuando se acaban las clases de educación física. Por lo tanto, es muy importante que la experiencia que promovamos desde la educación física y desde el deporte en la adolescencia, en la infancia, sea de tal calado y sea tan importante y motivante que los alumnos quieran seguir haciendo deporte durante toda la vida. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos, aunque no lo sepamos, es muy importante. Otro argumento que ya hemos hablado, ayuda a luchar contra la obesidad, promueve un estado de forma saludable a lo largo de la vida, proporciona oportunidades únicas de actividades, y aquí también depende mucho de la creatividad y de las ganas que tengamos de hacer las cosas diferentes y variadas, enseña autonomía y habilidades motoras, promueve el aprendizaje, ¿de acuerdo? Incluso en otras materias, si lo hacemos transversal y lo hacemos interdisciplinar, crea sensibilidad económica, es decir, genera una industria alrededor, genera participar de gimnasios, genera participar de clubes deportivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante en lo que sería, si quieren, el deporte como Producto Interior Bruto de un país, y está ampliamente respaldada por la sociedad y ayuda a una educación integral, que hemos hablado antes cuando hablábamos de una educación o de un modelo competencial, ¿vale? Hasta aquí lo que sería mi presentación, ¿de acuerdo? He intentado hablar, creo que me he alargado un poquito más de 25 minutos, alrededor de 30 minutos, y si les parece ahora voy a dejar de compartir la pantalla para poder verles a ustedes las caras y podamos interactuar un poquito más tú a tú en este caso, ¿vale? Voy a probar de dejar de compartir.
A ver, deja de compartir. Vale. Ahora me siguen, ahora yo creo que ya nos vemos todos, ¿verdad? ¿Otra vez? Muy bien. Pues nada, no sé si Raúl quieres hacer alguna explicación del debate, si hay debate, cómo lo quieres organizar. Vamos a organizar preguntas y en la medida en que pues la introducción está a la manito como que solicitaba la palabra, las podemos ir comunicando. A Joseph Campos agradecerle obviamente toda esa explicación de todo este sistema tan bonito que tienen, que han estructurado durante tantos años. Y pues yo comenzaría, Joseph, con una pregunta que de alguna forma a mí me inquieta bastante. Y es el punto de las estrategias centradas en los niños. Ustedes tienen un punto y es el niño como centro de la educación. Muchas veces se construyen contenidos pensando en el adulto, pero pocas veces como que se toma en cuenta esa relación de retroalimentación de lo que el niño quiere y lo que el niño está como viviendo como un estado emocional y cognitivo. Me refiero a la propuesta que se hace muy cercana en cuanto a la gamificación, particularmente cuando el niño tiene en su mente los juegos de rol, de pronto personajes, superhéroes, y cómo construir a partir de toda esa simbología de esa vivencia del niño una estructura, inclusive un contenido para la educación física. Me parece un reto grandísimo y me parecía muy interesante desde las lecturas que he realizado, cómo llevar al niño a esa motivación y a impulsar las actividades y los retos, no desde que el maestro le diga, vas a hacer este reto, sino que ellos mismos digan, bueno, yo tengo que hacer, por ejemplo, 10 flexiones, voy a hacer 20 para sumar más puntos y que mi equipo o mi salón gane más puntos en una tabla comparativa. Entonces, es hacia ese lado a mi pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante y muy sugerente. Yo creo que de alguna manera es muy importante tener en cuenta al alumno. Y tener en cuenta al alumno o alumna quiere decir tener presente cuáles son las inquietudes que puede tener, en conocer cuál es su idioma, conocer qué es lo que le gusta, y difícilmente en muchos casos los profesores, profesoras, les preguntamos a nuestros alumnos o alumnas tan simple como qué es lo que les gusta hacer en nuestras clases y qué es lo que no les gusta y demás, para poder tú también valorar que puedes hacer las cosas mejor posiblemente. A veces no les preguntamos qué deportes les gustan o qué actividades les gustan y demás, y hacemos lo que nosotros creemos que a ellos les gusta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que muchas veces no les tenemos en cuenta y, como tú bien decías, a veces proponemos actividades que hemos hecho toda la vida o que están pensadas para el deporte de más nivel, y a veces no bajamos al terreno del propio alumno y no le preguntamos qué es lo que le puede motivar. Cuando al alumno tú le preguntas qué es lo que le gusta, y en algún momento de la programación el alumno puede decidir qué es lo que puede hacer, incluso darle la autonomía que algún día pueda desarrollar él o ella la sesión individualmente o en grupo, le estás dando tal autonomía y tal motivación que le estás ayudando a que sea más autónomo para ir por la vida en este caso. Por lo tanto, yo os diría conocer al alumno, conocerlo en la etapa en la que está, conocer cuáles son sus inquietudes, incluso qué series de televisión miran, qué videojuegos utilizan, para intentar en algún momento poderte acercar con una dinámica práctica de juego o con una competición por equipos en la cual haya un reto que les sea próximo y que lo relacionen con una película o lo relacionen con una serie de televisión o con un videojuego. Es decir, hemos de aprovechar lo que les motiva para llevárnoslo a nuestro terreno, al terreno educativo, y conseguir nuestros objetivos educativos con más motivación y con más emoción, ¿de acuerdo? Y tenemos muchas experiencias en este sentido, de alumnos que acaban la enseñanza secundaria obligatoria y recuerdan al profesor o profesora de educación física como el mejor profesor o profesora que han tenido, porque les ha generado experiencias y situaciones emocionantes. Al final, si generamos situaciones emocionantes, se van a acordar mucho más del deporte, de la educación física, y
tendrán un recuerdo agradable que les permitirá seguir haciendo actividad física y deporte durante toda la vida, en este caso, que un poquito es el objetivo. No sé si te he contestado o me he alargado demasiado, Raúl. No, perfecto, perfecto. Sí es eso y es que lo que tú planteas, viéndolo desde el punto de vista estructural de planeaciones de clase, de planes de estudios, genera un giro en el cual, pues inclusive unos planteamientos de incorporar ese saber del estudiante y la motivación sobre todo, esa motivación que lo lleva a él a de pronto construir un escenario dentro de un juego o una película que es interesante y cómo el maestro de alguna forma entra en ese ambiente, se deja contagiar de esa energía y comienza desde esas mismas motivaciones que el niño tiene, jalonar el proceso, todo el proceso motriz, todo el proceso físico que se puede dar a partir de esos contenidos. Entonces, no, dime. Sí, no, quería decir que a veces hemos hecho con algunos compañeros alguna publicación vinculada con la gamificación en la educación física, reuniendo experiencias de gamificación en la educación, desde la educación primaria hasta la universidad, pero también os digo que a veces esta autonomía del alumno la podemos trabajar y la podemos conseguir con una buena aplicación de los estilos de enseñanza. Es decir, si la sesión de educación física o en el entrenamiento mi modelo es de mando directo, es decir, que yo soy el que decide todo lo que pasa en mi clase, el alumno o la alumna no decide nada, ¿de acuerdo? Se limita a obedecer las consignas del profesor o profesora. En el momento en que yo me muevo por los estilos de enseñanza y le doy la oportunidad a que tome alguna decisión en la sesión y que pueda participar, y le estamos dando el protagonismo, que pueda participar de dinamizar un calentamiento o de dinamizar una parte final de sesión o dinamizar o que propongan un juego diferente cada día, un alumno diferente, le estás dando una responsabilidad. El alumno ve que estás confiando en él o ella y le motivas para que lo haga aunque se equivoque. Es decir, normalizando que los alumnos se pueden equivocar y que les hemos de dar también la oportunidad que se equivoquen, ¿de acuerdo? Es decir, al final no hace falta, en muchos casos, siempre gamificar, sino una buena aplicación de la metodología de enseñanza, podemos conseguir también tender hacia esta autonomía. Listo. Vamos, Mónica quiere hacer una pregunta, entonces la Mónica para que tú puedas habilitar Muy tu bien, micrófono. perfecto. Gracias. Mónica Tolosa. Sí. Sí, más que una pregunta, era hacer un comentario, pero pues ya Joseph lo hizo al final. Y es que más que los contenidos, tiene que ver con la forma como enseñamos. Digamos que aquí en la educación física, la gran mayoría, pues no sé, la gran mayoría la trabajamos con comando directo. Y realmente siento yo, y pues lo he venido pensando hasta ahora que te escucho, Joseph, y es que pues uno creería que de pronto con los niños pequeños de preescolar y primaria puede uno manejar la educación física a través de historias. Yo tuve aquí en Colombia un jefe que es un edufísico de la pedagógica, César Álvarez. Trabajamos en una caja de compensación que se llama Compensar y con ellos el trabajo de la educación física siempre la orden fue manejarlo a través de historias. Entonces a nosotros nos tocaba sentarnos a crear las historias. Recuerdo tanto en ese momento que la historia de moda era Shrek. Entonces nos sentábamos todos los edufísicos a crear una historia de esto y cómo lo unir con la parte motriz y salían muchísimas actividades espectaculares para los niños. O nos sentábamos a pensar en la granja de la tía Mónica y sucedía lo mismo y realmente la manera como los chicos a partir de las historias funcionan es maravilloso, más que cuando se trabaja con el comando directo, ¿no? Porque pues hay muchos chicos a los que no les gusta la actividad física y definitivamente si tú les envuelves esto a través de una historia va a ser muchísimo más fácil sacar mejores resultados de ellos. Eso era lo que yo quería comentar, Raúl. Gracias.
Muchas gracias por la aportación, Mónica. Totalmente de acuerdo contigo. Es decir, no hace falta, o sea, no tenemos bastante solo con los contenidos, sino que hemos de saber manejarlos y hemos de saber llevarlos a la práctica, ¿de acuerdo? Y estos son aquellos aspectos metodológicos, didácticos, pero también de clima de sesión, ¿de acuerdo? De cómo transmitimos, de cómo comunicamos, de cómo motivamos, ¿de acuerdo? Y cómo dinamizamos las propias actividades. Por lo tanto, el perfil y el rol del educador, educadora, es muy importante. Y sobre todo, lo que bien decías, que este contexto para el alumno le sea próximo. Es decir, que le vea un significado, que signifique alguna cosa para él, porque le suena, porque lo va a utilizar, porque le va a servir, ¿de acuerdo? Y porque tendrá un discurso o una conversación con el compañero de la clase de al lado de una cosa que le ha gustado y que va a compartir una emoción positiva, que tendrá ganas de volver a la siguiente clase de educación física, porque es un espacio en el que aprende, pero además de aprender se lo está pasando bien, que esto es muy importante. Pero si somos capaces de generar un clima, yo en mis clases con mis alumnos, futuros profesores y profesoras, les hablo de lo que a mí me gusta hablar de la pedagogía del humor. Es decir, los alumnos tienen que reír también en clase. Tienes que poder plantear situaciones que sean divertidas y que el alumno se lo pase bien, pero que aprenda, ¿de acuerdo? Y que aprenda esforzándose, pero también debemos de generar situaciones de climas positivos porque va a ser todo mucho más agradable y mucho más fluido en este sentido. Por lo tanto, te doy toda la razón y estoy de acuerdo con lo que propones. Gracias. Bueno, hay una pregunta aquí, está en el chat, pero prefiero que pues, Abraham Pretel nos la comparta directamente para que la pueda escuchar Joseph. Abraham, no sé si puedes habilitar tu micrófono. Gracias, muy amables. Con las buenas tardes para todos. Escuchando atentamente a Joseph, comparto mucho y aprecio mucho el espacio que se ha abierto para compartir. Y precisamente en torno a ello, con lo que acababas de decir, a mí siempre me ha generado la inquietud y es que en muchas ocasiones los edufísicos tenemos la tendencia a dar o orientar mejor el área hacia el tecnicismo, descuidando un poco el ser, descuidando las emociones de los estudiantes, descuidando un poco el sentir de los estudiantes, sus intereses, y a mí me parece que debemos también abrir un espacio dentro de nuestra área, ¿sí? Para que el estudiante se pueda expresar, para que se pueda preguntar, que no solamente sea la clase de deportes, la clase de educación física donde el niño desarrolla, sino como lo mencionaba Joseph hace un rato, hace un instante, hay que convertir el área de educación física en un pretexto para que el estudiante saque muchas de las cosas que lleva por dentro y que no las sueltas, porque a veces los mismos edufísicos nos encargamos de convertir la clase de educación física en algo técnico nada más. Entonces, a mí me parece que hay algo muy importante y es la capacidad de preguntarse permanentemente acerca de cómo me sentí en la clase, cómo la puedo mejorar, qué cosas te gustaron, qué cosas les podrías cambiar, cómo lo podríamos hacer de una manera distinta, qué pasaría si lo hacemos al revés, qué pasaría si lo hacemos de esta forma, y darle una cantidad de herramientas al estudiante que en vez, digamos, de estarle proporcionando todo el tiempo de manera desmenuzada las cosas, darle la posibilidad de que él tenga muchas preguntas, le genere mucha incertidumbre para que siga creciendo. Porque a veces lo que hacemos los edufísicos es caer en la tendencia de desarrollarles el ejercicio del pelado, pero no le damos la posibilidad de que él cree a partir de un ejercicio prediseñado uno nuevo. Entonces, terminamos haciendo la clase y terminamos que el pelado termine o el chico termine haciendo, desarrollando el ejercicio que nosotros queremos y nunca podemos ver el estilo que él puede crear. De eso se trataba. Por eso la pregunta. Por eso la pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros como maestros, perdóname Joseph, qué pasa cuando nosotros como maestros le damos el protagonismo al estudiante y nosotros escuchamos?
¿Ves? Esa es más por ahí, por ese lado. No, no, totalmente de acuerdo. Y lo he ido comentando un poco en mi explicación. Yo creo que una de las premisas importantes y que yo creo que es la tendencia de los últimos años es que la educación física no es ir a entrenar un deporte, ¿de acuerdo? Para eso ya tenemos la actividad de deporte extraescolar, ¿de acuerdo? Y los contenidos de deportes de la educación física han de ser una herramienta, han de ser un medio para seguir educando deportivamente a nuestros alumnos, pero no para entrenarlos y que consigan un rendimiento competitivo, ¿de acuerdo? Y esto, totalmente de acuerdo en lo que comentabas, uno de los elementos muy importantes de cualquier persona y sobre todo en personas en formación o en individuos en formación como son nuestros alumnos, hemos de potenciar su creatividad, ¿de acuerdo? Y hemos de generar situaciones en que el alumno descubra los contenidos, ¿de acuerdo? Generar situaciones de retos, de problemas, de indagación y que explore y que produzca el movimiento y que produzca la respuesta. Es decir, que no reproduzca lo que nosotros le mostramos, sino que le demos pistas para que él produzca, construya y se pueda equivocar. No hay problema. Luego le ayudaremos si es que le tenemos que ayudar. Pero creo que entender al alumno como protagonista y como una persona que es, que piensa, que se emociona y que hace cosas, yo creo que conseguiremos mucho más y va a ser todo mucho más agradecido en este sentido. Por lo tanto, totalmente de acuerdo con lo que planteas. Hemos de alguna manera, dar un paso hacia este planteamiento más global, más holístico, más complejo de la persona, que no es una máquina que se desplaza sin pensar ni sin emocionarse. Hemos de entenderlo como esta globalidad mucho más amplia y transversal. Si me permites, Joseph, con esto cierro, es que creo que la primera motivación del estudiante parte a partir de su propio maestro. Si yo como maestro no soy apasionado, no veo una posibilidad en la clase de educación física para que el niño se redescubra, ¿sí? Pues difícilmente va a llegar a ser un niño creativo a través de mi clase, va a ser un chico impetuoso que le guste cuestionarse cosas. Entonces, ese maestro apasionado, que sabe su materia, que sabe cómo enseñarla, también debe llenarse un poquito, ¿sí? De arriesgarse, de salir un poco digamos, de la zona de confort que a veces estamos y explorar para que podamos, los conceptos de educación física, podamos llevarlos a ser transversales con las otras áreas del conocimiento. Si yo estoy dando educación física de base y sé que eso va de la mano con la anatomía, con la geografía, con la ubicación espacial y demás, hombre, pues tengo la posibilidad de modelar un poco el aprendizaje para que el muchacho se cuestione. Pero si no lo ve en mí, ¿cómo replicar? Gracias. Muy de acuerdo contigo, Abraham. Bueno, quería como sumarle a esta intervención en el sentido en que los niños ahora son, pues a los que estamos en la actualidad, podemos ver nativos digitales, son niños que de alguna forma también tienen unas realidades que los cruzan y el maestro también tiene que entrar en esas dinámicas para poder conocer en qué está el niño y cómo poderlo impulsar desde la motivación. Entonces, ese punto que estamos tocando sobre la educación física como muy instruccional a este nuevo de aperturas es generar un avance de muchos años a nivel curricular, porque de alguna forma, inclusive ustedes han podido decirlo, se ven lineamientos curriculares o planes de estudios centrados en lo direccional de la instrucción, pero abrir estos espacios es avanzar y de alguna forma se crea el espacio, o este espacio también tiene la idea de impulsar este momento que estamos viviendo para que saquemos cosas nuevas, de alguna forma revisemos qué se está manejando y qué puede impulsar nuevas conocimientos, como replantearnos a nosotros todo el hacer del maestro. Entonces, me parece súper el tema que estamos trabajando. La profesora Paloma San Juan va a intervenir, después va Carla Rincón y continuamos. Paloma, ¿puedes habilitar el micrófono? Bueno, muy buenas tardes a todos. Disculpen, estoy disfrazada hoy porque justamente estamos trabajando en el colegio Instituto Alberto Merani desde la jornada de la fecha y desde el Día del Profesor.
quisiera, pues bueno, mandarles unas felicitaciones a todos antes de empezar mi intervención. Unas felicitaciones pues por el quehacer docente que en particular, desde mi punto de vista de la educación física, me parece que es esencial. ¿Qué pasaría si en algún colegio faltase el educador físico? Yo creo que faltaría probablemente lo más importante, que es lo que concierne al movimiento corporal, ¿sí? Precisamente porque el movimiento corporal es vida. Bueno, les cuento que yo trabajo en el Instituto Alberto Merani, soy coordinadora del área de educación física. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, perfecto, qué pena, es que creo que ya me estaba extendiendo y si no me estaban escuchando, pues ahí sí nada que hacer. Bueno, coordino el área de educación física del Instituto Alberto Merani hace ya varios años y les cuento que en el Merani nosotros diseñamos nuestros propios currículos, es decir, que no nos basamos en los currículos que de pronto son tradicionales o que están dictaminados por el Ministerio de Educación, sino que los diseñamos y precisamente las consultas que hemos realizado pues parten de colegios, de currículos de varios colegios, de currículos del mundo y también de la propuesta de España, ¿cierto? Por eso pues también nos interesó mucho algunos profesores del Merani que estamos presentes en esta charla, poder asistir para continuar realimentando perspectivas, ya que pues los currículos no se deben cerrar, sino permanentemente deben irse pensando de acuerdo con lo que se va necesitando en los contextos tan cambiantes, ¿no? Tenemos un gran ejemplo como el de ahora que se vino la pandemia y llegó la educación virtual y probablemente gran parte de las preguntas y del quehacer de los docentes se vio modificado de manera radical, ¿cierto? Entonces, por eso es importante adaptarnos y por eso mismo quiero aplaudir por completo este tipo de ejercicios. Quisiera agradecer a Socoldep y al profesor Joseph precisamente por la intervención y este regalo tan bonito que nos ha dado el día de hoy en el Día del Profesor. Nosotros pues concordamos en el Merani con muchas de las cosas que se están diciendo y otras en las que tenemos un enfoque muy diferente y creo pues que en ese sentido, más allá de puntualizar en las cosas en las que nos parecemos o no, creo que es muy importante para mí retomar este tema que se toca en la conferencia y es que el aprendizaje es de naturaleza social. Para mí es probablemente de las ideas más trascendentes que se han tocado en la pedagogía y me llama mucho la atención que se lleve a cabo en esta conferencia. Y que además luego se concluya esta idea con que por eso mismo es que se necesita la cooperación. Y el aprendizaje es de carácter social, se quiere decir entonces que la cooperación es absolutamente esencial. Luego cuando se llega, bueno, comparto completamente el tema del clima del aula, todo lo que se ha hablado de la integridad y la integralidad de los estudiantes, todo lo que podríamos hacer nosotros, desde qué enfoques podríamos trabajar con ellos, qué responsabilidad asignarles, cómo podemos compartir con otras asignaturas. Pero creo que también las asignaturas tienen un deber muy alto con la educación física. Fíjense que los estudiantes pasan gran parte del tiempo sentados en un salón, en una silla, en un pupitre. Y creo que la mayoría de maestros se quedan muy cortos, pero muy, muy cortos en recursos. Y en esto que nos estaba comentando muy amablemente Joseph, que tiene que ver precisamente con que todos los contenidos y todos los conceptos pueden transformarse en juegos y en juegos que requieran precisamente de la actividad física. Entonces, sí es cierto que hay una gran responsabilidad del educador físico para hacer esos contenidos más transversales, pero también creo que hay una gran responsabilidad de las mismas escuelas y del espíritu de las escuelas para utilizar a la educación física como un mecanismo esencial en todas las asignaturas. Creo que si eso se favorece, probablemente el aprendizaje cooperativo y social llegaría a un nivel superior en los colegios. Sin embargo, quisiera como comentar un punto que ya para cerrar mi intervención, que sé que me estoy extendiendo mucho, quisiera comentar un punto que tiene que ver con los elementos fundamentales con los cuales cierra Joseph la presentación
que tiene que ver básicamente con cuál es la trascendencia de la educación física, que sirve pues para aumentar la salud de los estudiantes, para generar actividad, ¿cierto? Para aumentar el pensamiento lúdico. Bueno, en fin, ahí hay un montón de elementos que son muy bonitos, pero quisiera añadir alguno que me parece que está precisamente en la apreciación del aprendizaje como un elemento de característica social que nos lleva precisamente a lo cooperativo. Y creo que es en ese punto en donde está en mayor medida la trascendencia de la educación física, como lo dice Pierre Parleva, ¿cierto? Y es que la educación física es un elemento esencialmente social. Lo es esencialmente social, porque al hablar de alfabetización corporal estamos hablando de un lenguaje corporal, y ese lenguaje se tiene que asentar en un contexto y en una sociedad. Y al asentarse en un contexto y en una sociedad, no solo se alfabetiza el cuerpo para aprender a hablar, sino para aprender a hablar del contexto y de la sociedad en la que se encuentra. Eso significa también que los estudiantes pueden transformar a la sociedad con la educación física. Yo creo fuertemente en el valor transformador de la educación física, no solamente en la transformación del cuerpo, en la salud y demás, sino en la fortaleza que tiene la educación física para poder transformar a la sociedad. Porque si lo que hacemos es únicamente repetir las tradiciones de la cultura desde el punto de vista de la acción corporal, estaríamos, creo que, limitando el recurso más amplio que tiene la educación física, y es decir, bueno, si queremos sociedades más solidarias, ¿en qué puede aportar el movimiento corporal? Y cómo la pedagogía es una gran herramienta para eso. Si quisiéramos tener sociedades más justas, ¿cómo la educación física podría aportar para eso y los estudiantes utilizar el movimiento corporal? Creo que sí es importante el tema de la salud, y se sobreentiende que al hacer actividad física, evidentemente avanzamos en el cuidado de nuestros cuerpos, y por eso mismo los médicos siempre nos recomiendan, y todo el mundo nos recomienda, bueno, haga ejercicio por favor, al menos todos los días, al menos 3 veces por semana. Pero creo que lo más importante para mí de la educación física es ese enfoque social que se tocó al principio, y que creo que es ahí donde está la capacidad transformadora más poderosa de la educación física y del movimiento corporal que podemos gestar en los estudiantes. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Paloma. He ido tomando alguna nota de lo que has ido comentando, ¿de acuerdo? Y estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento, ¿vale? En algún momento de la intervención he hablado de la educación integral de nuestros alumnos a partir de la educación física, y como bien decías, si queremos cambiar las cosas desde la educación física, efectivamente, si empoderamos al alumno y le damos autonomía y formamos líderes en nuestras clases y le estimulamos su creatividad, tengan espacios para pensar y para reflexionar, para ver y tener criterios sobre lo que está pasando a su alrededor. Por lo tanto, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que sí que es importante este aspecto, si quieres, más ecológico, más de ubicación en el contexto y en el entorno, porque efectivamente la educación y la educación física ha de formar personas, ¿de acuerdo? Y ha de formar ciudadanos, faltaría más. Por lo tanto, no sé si esto no se ha acabado de entender en algún momento. No, mi visión es muy global y muy transversal y muy holística en este sentido. Y el aspecto social y sociológico de la actividad física y el deporte, para mí, es muy potente y muy renovador en este caso. Y la segunda cosa que te quería comentar, cuando comentabas el tema del currículum, efectivamente, el currículum debe ser flexible y hemos de potenciar lo que denominamos el currículum oculto, es decir, todas esas actividades que no aparecen en el currículum, pero que a partir de lo que estamos promoviendo desde la educación física y desde la materia, podemos ayudar a que el alumno aprenda de forma informal los contenidos de la materia y que siga practicando actividad física orientada a la salud, orientada a la recreación o a la relación social, más allá de las horas de educación física lectiva y más allá del curso académico que se ha acabado y que ya no tiene más clases en este sentido. Por lo tanto, yo creo que esta es nuestra responsabilidad
y el currículum oculto nos permite trabajar estas cosas también. Gracias. Vale, Joseph. Muchas gracias. Gracias a ti, Paola. Seguimos con Carla. Carla, ¿puedes habilitar tu micrófono? Buenas tardes, Joseph. Muchísimas gracias por tu intervención. De verdad que es muy adecuada y muy apropiada para el momento. Qué bueno que Asocoldev abre estos espacios. Muchísimas gracias a Asocoldev. Yo tengo una pregunta puntual sobre la naturaleza social que tú nos hablabas de los principios del aprendizaje. A mí me preocupa un poco la naturaleza precisamente social de los estudiantes, ya que ahorita estamos aislados y no tienen esa capacidad de interactuar con sus compañeros. Yo soy docente desde preescolar hasta grado 11, dicto a todos los cursos. Digamos que he generado algunas alternativas, nos ha tocado reinventarnos desde casa para que los niños se muevan, para que los niños interactúen. Les he dicho, bueno, ustedes van a participar, ustedes vamos a crear diferentes actividades, entonces tal niño le va a proponer una actividad al otro niño para que entre ellos haya una interacción, pero sí se ha perdido, de todas formas, el hecho del trabajo cooperativo que genera la educación física, el hecho del tú a tú, de la competencia, del aprendizaje del otro, de trabajar en equipo. Joseph, yo quisiera que tú me dijeras qué se puede hacer para rescatar eso desde casa, cómo lo podemos trabajar y cómo podemos desarrollar diferentes técnicas o no sé, algunos tips para poder trabajar eso y que los niños no se sientan tan aislados el uno del otro, porque ellos sí extrañan a sus compañeros, extrañan los juegos. Los niños grandes me decían, profe, ya queremos vernos, ya queremos jugar, ya queremos estar juntos, ya queremos, no sé, hacer todas las actividades que hacían en el colegio que podían interactuar los unos con los otros y ahora no se puede. Sí, muchas gracias por la pregunta, Carla. Mira, yo creo que las generaciones X, las generaciones Z, que son las generaciones que tenemos a partir de los años 2000 y demás, los nativos digitales, ¿de acuerdo? El riesgo que hay, efectivamente, es que el nivel de actividad física y de relación social se disminuya a favor de la relación digital, en este caso. Por lo tanto, el reto que tenemos es recuperar este espacio práctico de la educación física, ¿de acuerdo? Y del deporte, no solo de la educación física, sino del propio deporte, que yo creo que la actividad física y el deporte es la mejor red social que existe, ¿de acuerdo? Porque lo ha sido toda la vida y hemos de pasar por encima de la red social digital, todo que hemos de convivir, pero la mejor red social es la de la actividad física y el deporte, que nos permite interactuar físicamente con el entorno. Pero yo creo que lo que apuntabas, hay muchos autores que nos hablan que la educación depende de la tribu, es decir, la tribu es la que educa. No solo hemos de educar en la escuela, ¿de acuerdo? Hemos de educar, los niños también tienen que venir en parte educados desde casa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo trabajo la autonomía en las clases de educación física, pero en casa mis alumnos no son autónomos, es muy complicado luchar contra esto, porque ya de casa ya no vienen educados en ese sentido. Por lo tanto, nuestra responsabilidad también es hacer pedagogía con las familias, explicar nuestro proyecto educativo, explicar la importancia de la autonomía y la importancia de la relación social, ¿de acuerdo? Y hemos de fomentar que las familias apunten a sus hijos y a sus hijas a actividades deportivas extraescolares, ¿de acuerdo? El primer encargo sería este, es decir, cuanto antes que haya una práctica colectiva de un deporte, sea individual o sea de equipo, pero que haya interacción con otros niños y niñas, ¿de acuerdo? Y si puede ser deportiva mejor, si no es deportiva, pues que sea un taller en el cual se relacione con otros niños también, y que se pueda trabajar cooperativamente esta colaboración, ¿de acuerdo? Porque si el aprendizaje es social, hemos de proponer y promover actividades que sean sociales, de interacción, cooperativas. Y a mí me gusta incorporar una palabra que me gusta mucho, que es la competición, sin M. Es decir, vamos a competir cooperando, ¿de acuerdo? Entre todos, no contra otros, sino vamos a competir para conseguir un reto conjunto. Vamos a ponernos de acuerdo en qué es lo que somos capaces de realizar e incluso vamos a cooperar con la escuela de al lado. Vamos a plantear proyectos colaborativos en colaboración con otros centros educativos, ¿de acuerdo? Y aquí la gamificación o experiencias gamificadas pueden ayudar
a esta colaboración y este trabajo colaborativo entre centros educativos de diferentes zonas en este caso. No sé si te he contestado, Carla. Muchas gracias, Joseph. Gracias. Quisiera pues sumar una apreciación frente a lo que Joseph manifiesta en este momento, y es esa posibilidad que tenemos de construir intercolegiadamente eventos de cooperación, inclusive ideas, y la vez que hablaba con él, surgían ideas como retos de ejercicios, retos de alguna forma de actividades deportivas, de tipo de cosas que puedan de alguna forma motivar a los niños desde sus colegios y permitirles compartir con otros colegios un reto. Joseph, tú me hablabas del reto del subir al Everest, ¿cierto? Entonces, no sé si puedes contarles un poquito a ellos de qué se trata. Mira, esto es una experiencia colaborativa, ¿de acuerdo? Entre diferentes centros en Barcelona, cerca de donde vivo yo, la provincia donde vivo yo. Posiblemente lo conoceréis más por Messi y por el Barça de fútbol, ¿de acuerdo? Experiencias de un reto colaborativo que es que cada alumno de la clase de educación física colabora en metros, en carrera, ¿de acuerdo? Para un objetivo común que es subir al Everest, ¿de acuerdo? O viajar desde Barcelona a Madrid o desde Barcelona a París, y cada alumno participa. Pues yo este fin de semana he corrido 3 kilómetros y sumo 3 kilómetros al reto, ¿de acuerdo? Es una manera de promover y de promocionar la actividad física, ¿de acuerdo? Y proponer retos colaborativos que sean o por tiempo, y que cada tiempo de práctica con cierta intensidad y demás se equipara a unos kilómetros. Puede ser correr por una cinta, puede ser ir en bicicleta estática, ahora en casa puede ser tantas repeticiones de un ejercicio o tanto tiempo en casa, y esto acumula un reto de tiempo y de kilómetros para conseguir un reto común, que es llegar al Everest o llegar al pueblo de al lado. Y después, cuando hemos llegado, nos comunicamos para ver cómo lo hemos conseguido con las estadísticas y demás. Es una manera también de empoderar a los alumnos. Al final, yo puedo dar más, lo que decías, pues hago un poco más y ayudo por la causa en este caso. Y de experiencias de estas cada vez hay más, que al final no deja de ser una interlocución y una interacción entre centros educativos, que no solo entre el propio centro, sino entre centros educativos diferentes. Me hacías caer en cuenta, inclusive revisando un poquito de bibliografía, he encontrado diferentes plataformas que le permiten a uno poder hacer como ese rastreo o ese registro también estadístico. Entonces hay plataformas que de alguna forma uno podría colocar los grupos, colocar los puntos, recibir evidencias, ir subiendo. Inclusive creo que había una que tenía ranking. Entonces ese ranking de alguna forma, y si el maestro lo sabe manejar, es una estrategia de motivación enorme. Raúl, ¿tú nos podrías compartir de pronto qué plataformas nos funcionan? Porque me parece súper interesante. Yo estaba pensando ahorita, digamos, que son los juegos intercursos. Decía, bueno, voy a poner competencia de quién hace más saltos el lazo, quién corre más tiempo, velocidad, bueno, cosas que se puedan hacer desde casa, pero sería genial tener una herramienta, digamos, que me pueda ir registrando todo eso. Sí, lejos, perdona, Raúl, sin ir más lejos, hay muchas aplicaciones de monitorización de la actividad física, ¿de acuerdo? Y que no deja de ser utilizar la tecnología, que es lo que gusta a los alumnos también, para promover que hagan actividad física. Y vamos a medir la actividad física que hacemos para participar de un proyecto común, ¿de acuerdo? Es decir, no dejas de gamificar aquí, es decir, a través de un juego, a través de un reto, utilizas una tecnología que al alumno le gusta para conseguir un objetivo, que es actividad física en confinamiento o actividad física fuera del confinamiento, cuando esto se acabe, digamos. Claro, además que la idea no es pelear con la tecnología, la idea es aliarnos con ella para generar una cantidad de motivaciones en los niños que pues para ellos va a funcionar de manera súper importante. Pues yo de alguna forma más adelante te comparto esa información. No quisiera hacer publicidad a una aplicación en particular. Pero sí, sería genial tenerlas. Vale. Vale, gracias, Raúl. Vamos a darle la palabra a Eduard Mendoza para que haga su pregunta. A Eduard, para que habilite su micrófono y de alguna forma, si nos permite verlo. Eso. Hola a todos, buenas tardes, un cordial saludo.
Bueno, agradezco primeramente la oportunidad, Socordet, por la invitación. Yo soy docente del Colegio de los Alpes en La Calera y mi pregunta va enfocada a eso último que estaban hablando con la profesora, y es desde la perspectiva hispanoamericana, desde la visión española principalmente, y agradezco profundamente pues por compartir su experiencia, su conocimiento. Quisiera preguntarle acerca de esa relación entre la educación física y las tecnologías de la información, ¿sí? Porque mi pregunta va orientada a una proyección posible de cuando pase toda esta pandemia. Entonces, después de que todos podamos incorporarnos otra vez a las escuelas, ¿cómo vamos a aliarnos y a relacionarnos, como lo decía la profesora, con la tecnología? Porque indudablemente no podemos estar alejados de ella. Históricamente, en nuestro contexto colombiano, la educación física ha estado muy distanciada de estas herramientas tecnológicas. En lo personal, y sé que en España se trabaja mucho, porque yo lo he intentado aplicar acá y ha sido como experiencias muy significativas el uso de herramientas tecnológicas para la educación, el tema de los Excel Games, de los videojuegos activos, que en España es una tendencia muy marcada. Quisiera preguntarle cómo después de esto nosotros podemos relacionarnos con estas áreas, buscando ese séptimo principio del cual usted hablaba, del principio de las conexiones horizontales, buscando la transversalidad, porque en definitiva creo y considero a manera personal que no podemos perder esa naturaleza social, pero también no podemos mantener esa brecha cada vez más lejana hacia los aspectos tecnológicos, ¿sí? Porque en lo personal considero que ya no es lo mismo, y sé que muchos lo aplicamos, no se enseña lo mismo de hace 10 o 15 años, porque todo está en constante cambio y en constante evolución. Entonces, desde la experiencia española y desde el contexto español, quisiera que nos compartiera eso, cómo podemos aliarnos para después de esta pandemia y esta cuarentena, pues utilizar las TICs de la mejor manera en la educación física, y para potencializar de lo que hablaba la anterior profesora, pues lo que significa el área en la escuela. Entonces, agradezco mucho y muchísimas gracias. Me encanta cuando te toman referencia. Muy bien, gracias por tu pregunta. Como dijo Disculpadme la porque cada vez me profesora, estoy quedando no más podemos a sernos aislados de la oscuras tecnología. y la luz parece que esté en una cueva, disculpen. Mira, yo creo que la reflexión más importante respecto a lo que es que la tecnología y las TIC y las TAC, que sería la tecnología aplicada al aprendizaje y al conocimiento, ha venido aquí para quedarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como comentaba anteriormente Carla, yo no diría tanto aliarnos con ella, porque al final aliarte pareces como si te alíes contra el enemigo. Yo diría que es más, vamos a aprovechar la potencialidad de la tecnología, ¿de acuerdo? Porque en un terminal móvil, en una tableta, en un ordenador portátil, tenemos acceso a muchas cosas que son interesantísimas, a muchas aplicaciones y muchas utilidades que son interesantísimas. Lo que sí que hemos de intentar es que se haga un buen uso de la tecnología, ¿de acuerdo? Y pasar de la tecnología de la información y la comunicación de manera eminentemente recreativa a pasar a la tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. Es decir, que la tecnología sirva para que el alumno aprenda, ¿de acuerdo? Para que el alumno esté motivado para aprender y que sea como un libro más que ayuda a encontrar información, a monitorizar información, a grabarse, a poder compartir experiencias con un compañero. Es decir, hemos de aprender a utilizar bien esta tecnología, y esto pasa, os diría, por una digitalización o una alfabetización digital de muchos de los profesores y profesoras, ¿de acuerdo? Porque a veces no entramos o no se entra en el uso de las TIC porque tenemos miedo a utilizarlas como docentes. Y yo creo que el alumno nativo digital muchos profesores decimos que un alumno es
una persona enganchada a un móvil o un teléfono móvil con patas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una parte más de su cuerpo. Al final, no estoy diciendo que tengamos que hacer las clases con el móvil en el bolsillo, ni mucho menos, pero en algún momento hemos de poder utilizar la cámara de vídeo, hemos de poder utilizar una aplicación, hemos de poder enviar un correo electrónico o un mensaje para hacer una práctica deportiva. Es decir, hemos de aprender a manejar la tecnología y aprender a enseñar a través de la tecnología, que sería esta competencia, si queréis, más metodológica digital. No solo la técnica de cómo funciona la herramienta, sino saber utilizarla para que el alumno aprenda. Y creo que este es el reto que tenemos como educación física y como educadores en este caso. Aprender a utilizar esta herramienta para que el alumno aprenda y esté motivado también en nuestra materia, en este caso. No sé si te he contestado, Eduard. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Agradezco Gracias. Bueno, tenemos una siguiente pregunta. Fabián, si puedes conectar tu micrófono. Mientras tanto, yo sé para decirte que sí, exactamente ese es el reto. De alguna forma, este tiempo de confinamiento, de distanciamiento social o físico, nos lleva a pensar en eso, en qué herramientas utilizar, cómo utilizar la tecnología como un medio para facilitar las cosas. Yo pienso que ese es el punto central, cómo hacer uso de esa tecnología y pues cuando se abrió el tema y cuando se consulta frente a todas estas posibilidades, está todo este tipo de plataformas y de alguna forma entender que es un medio, pero el maestro tiene una gran tarea y es ponerse al día con toda esta tecnología y es el momento de confrontarnos con nuestras anteriores prácticas de clase, de salón o de patio para llevarnos a un nivel más alto y a un reto profesional más alto. Entonces como que ahí nos actualizamos también y el reto es grandísimo, yo lo entiendo. No sé si Fabián ya está, para que Fabián nos ayude con su pregunta. Pues la puedo mirar aquí también a través del chat que dice cómo entender como educadores físicos nuestra responsabilidad social y ética en formar en valores, cómo manejar el concepto de competencia sobre la formación integral de nuestros estudiantes. Y es como la pregunta, ¿cómo trabajar esa parte también de los valores, la parte axiológica, inclusive en esas mismas clases? Sí, yo soy muy partidario de que el rol del educador, el rol del educador físico, de la educadora física, ha de ser también de mentor, ¿de acuerdo? De guía, de acompañante y de fomentar que el alumno tenga criterio, ¿de acuerdo? Y generar situaciones en las cuales tú puedas poner en crisis determinados valores, ¿de acuerdo? En crisis quiere decir que podamos entrar en debate con los alumnos sobre un valor determinado, el valor del esfuerzo, el valor de la colaboración, el valor del respeto, el valor de la amistad, el valor de la modestia. Es decir, todos estos valores que yo desde el deporte o desde la actividad física puedo poner en situación y que el alumno se los encuentre delante para que tenga que pensar en ellos, ¿de acuerdo? Y que podamos preguntar sobre ese valor y que el alumno sea capaz de detectarlo y sea capaz de manejarlo, ¿de acuerdo? Y creo que el deporte y la actividad física son un escenario súper importante para poder poner encima de la mesa el trabajo de estos valores y también de poder analizar los contravalores, lo que vemos en televisión en determinados deportes de masas, pues que esto se pueda ser criticado por nuestros alumnos de una manera franca en este sentido. Es decir, determinadas actitudes de determinados deportistas o de determinados deportes, pues esto posiblemente sea un contenido a trabajar en nuestras clases de educación física. Y es una escuela de valores súper importante y súper interesante. Me haces pensar ahí que muchas veces atribuimos por la misma práctica unos valores inmersos en el deporte, pero de alguna forma es importante que los docentes también entendamos que hay todas unas metodologías también para capacitar en deportes y esa capacitación sea formativa
y de alguna forma con unos valores muy claros y unas intencionalidades muy claras. Entonces me hiciste pensar en eso también ahorita que estabas haciendo la intervención. Voy a darle la palabra a Luis Carlos Guarín. Sí, perdona Raúl, un apunte de esto. Vale. Muchas veces cuando nos preguntan si el deporte educa, yo siempre digo que el deporte educa y no educa al mismo nivel, en función de la persona que lo está liderando. Es decir, si mi entrenador o mi educador no tiene valores, el deporte que proponga no va a educar nunca. Si a mí, mi entrenador o mi educador me enseña valores, en ese caso, el deporte y la educación física me va a formar en valores, pero pensarse que el deporte educa por defecto, esto, imposible. Depende de las personas que lo gestionan. Y esto es una reflexión también muy interesante, porque al final no todo educa y no todo no educa, sino que depende mucho de la intencionalidad que haya detrás y del compromiso que haya detrás para educar de una manera o de otra en este sentido. Vale. Luis Carlos, puedes intervenir. No sé si Luis Carlos ya está preparado. Hola. ¿Me escuchas, Raúl? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, primero buenas tardes para todos y para todas. Agradecer nuevamente pues a Socoldeb, a Raúl y a cada una de las personas que hacen posible este tipo de espacio. Agradecerle a Joseph también por compartirnos su conocimiento y hablar también desde su experiencia en España. Antes de hacer mi pregunta, quisiera, digamos, aportar un poco a lo que proponía la profe Carla, y es que también es importante tener claro que la modalidad no hace a la educación. Y en este sentido, sea sincrónica, sea a distancia, sea virtual, sea presencial, los fines de la educación son muy claros y considero que el reto precisamente para nosotros como docentes es poder conseguir esos fines independientemente de la modalidad y bueno, y de este reto que se nos está planteando pues debido a la cuarentena y debido a lo que está sucediendo a nivel sanitario con el COVID. Entonces, creo yo que efectivamente este tipo de espacios pues también nos pueden permitir encontrar esas posibilidades de, a pesar del confinamiento, generar procesos colaborativos, procesos de aprendizaje y procesos que nos permitan de una u otra forma aportar al desarrollo integral, como se denomina a veces, del estudiante. Eso por un lado. Y mi pregunta va enfocada al que enfocaba Joseph, y es de garantizar experiencias desde la educación física que duren para toda. Entonces mi pregunta es, aparte del currículo y aparte precisamente de generar experiencias en clases significativas, ¿cuál puede ser otra clave para garantizar una cadena desde la educación física de calidad y que sea constante? Entiendo bien la pregunta. De alguna manera, entiendo que pregunta sobre la adherencia, ¿de acuerdo?, a la actividad física y la sostenibilidad a lo largo de toda la vida de lo que se ha aprendido desde la educación física. ¿Es así, Luis Carlos? Sí, digamos que, y un poco para contextualizarlo, pues todos tenemos muy claro que, hablándolo en términos de escolaridad, pues todos los estudiantes pasan por muchas manos, si me permiten usar el término, y yo considero que a veces también la calidad de la educación se pierde, pues porque precisamente cada una de esas manos tiene una metodología distinta, que obviamente puede ser muy válida, pero que a veces puede que se pierda esa cadena de calidad por determinadas prácticas. Entonces, por eso yo digo, mi pregunta es, aparte del currículo, pues que es una base bajo la cual cada uno hacemos nuestras planeaciones, y aparte de buscar múltiples experiencias significativas, ¿cuál puede ser una clave que nos permita garantizar esa cadena en toda la escolaridad, desde que el niño está en educación inicial, pasa a primaria, secundaria, media, pasa a una universidad y digamos que se mantenga en todo su ciclo de vida? Sí, mira,
Gracias por la pregunta y por acabar de contextualizarla. Yo creo que lo que es importante en lo que tú estás planteando es el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? El aprendizaje formal, que sería el aprendizaje dentro de la escuela, en la universidad, etcétera. Y luego el aprendizaje informal es esto de aprender a aprender, de enseñarle al alumno a aprender, que es que tenga herramientas para poder seleccionar la información y que tenga herramientas para poder ir a buscar las fuentes fiables de conocimiento, ¿de acuerdo? Y que pueda aprender de una manera informal al margen de la educación formal, ¿de acuerdo? Dicho esto, para buscar un poquito esta conexión que tú planteabas entre los diferentes cursos, diferentes grados o etapas, yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es la comunicación interciclos o intercursos, ¿de acuerdo? Es decir, que el profesor de tercero, por decir un curso, tenga comunicación con el profesor de segundo y tenga comunicación con el profesor o profesora de tercero, ¿de acuerdo? La comunicación intercursos ha de ser muy importante. Yo te diría que lo que planteabas que los alumnos pasan por diferentes profesores y profesoras y que estos y estas son variados, yo creo que si el mensaje educativo o la intencionalidad educativa entendida como qué quiero conseguir yo con mis alumnos o qué deberían conseguir los alumnos a través de la educación física, si el mensaje está claro, la metodología y el canal, yo te diría que cuanto más variado y diverso sea, mejor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entiendo como un principio de aprendizaje que la diversidad también educa, ¿de acuerdo? Y que el alumno vea diferentes maneras de enseñar y diferentes roles de educar, siempre que sea el mismo objetivo, ¿eh? Insisto, esta comunicación que sea la misma, digamos. Pero el canal o la metodología, si es diferente, al final también generará un criterio en el alumno, ¿de acuerdo? Y lo que sí que tenemos que hacer como educadores y educadoras es hacerlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Y que al final el estilo educativo o el estilo de enseñanza de cada profesor o profesora es muy particular y depende mucho de la personalidad, depende mucho de la historia, depende mucho de la formación, de la experiencia, pero lo que es importante, creo, es que el alumno también vea al profesor como una persona que también se puede equivocar y que también escucha y que también puede tomar decisiones en algún momento equivocadas y que puede rectificar. Al final también nos igualamos al alumno, igual que el alumno puede tener un mal día, yo también puedo tener un mal día. Y esta relación empática también genera mucha complicidad y genera mucha confianza entre profesores y alumnos en este sentido. Yo creo que una de las reflexiones puede ser esta, que la variedad también educa en este sentido y también enseña en este sentido. No sé si me he explicado, si te he convencido o no, tampoco era mi voluntad, ¿eh? Un poquito la reflexión yo te diría que es esta. Sí, muchas gracias, Joseph. Gracias. Bueno, Joseph, pues te agradezco mucho por todas estas hermosas respuestas, de alguna forma complementar todas estas inquietudes que tienen nuestros entrenadores y maestros de educación física. Como yo te comentaba, nuestros currículos tienen unas particularidades, inclusive pues desde la ley se nos permitió cierta autonomía para el diseño de currículos escolares. Eso generó todas unas libertades increíbles, inclusive el reto de diseñarlos, pero también pues de alguna forma veo que ustedes de alguna forma tienen construidos unos lineamientos generales. Por eso te preguntaba sobre la LOCSE, que son de alguna forma la información que nos llega desde España, que ustedes construyen unos currículos muy generales y que los maestros se suman a todo ese tipo de filosofías como país. Entonces me llama la atención cómo generar esa mediación entre la libertad de construir el currículo, pero también dentro de unas directrices muy claras. Creo que está por salir por parte del ministerio, inclusive para los colegios de la educación pública, unos nuevos lineamientos después de varios años, pero el reto en las instituciones privadas es esa autonomía, cómo manejo esa autonomía y cómo voy sumándole elementos, inclusive lo de la tecnología, las herramientas, las TIC, cómo suman a mi currículo y cómo lo construyo.
no dejándolo simplemente en lo que se construyó una vez hace 5 o 10 años y se queda quieto, sino cómo modifico y voy totalmente adaptándome a las nuevas circunstancias y a las nuevas como características de los estudiantes. Entonces quería como manifestarte eso, agradecerte por tu tiempo, Joseph. Yo sé que de alguna forma allá ya se oscureció, ya se hizo de noche. Aquí de alguna forma, pues por la diferencia de horarios estamos como un poquito más tranquilos, pero yo sé que allá pues es bien entrada la noche. Agradecerte por tu tiempo. Quedarán más preguntas. Yo sé que de alguna forma estos temas son interminables, pero te agradezco mucho tu disposición. De alguna forma seguiremos en contacto si Dios lo permite, poder contarte cómo seguimos y cómo manejamos parte de las inquietudes aquí en Colombia, poder retroalimentar todo el trabajo, porque esa es la forma. De alguna forma cuando uno expone, cuando uno cuenta, cuando uno dice y tiene una retroalimentación es que puede crecer. De resto es un monólogo ahí en el cual uno se estanca. Y la invitación a este primer encuentro de experiencias pedagógicas era eso, era una invitación a la reflexión, a que entendamos que tenemos que sentarnos y mirarnos, evaluarnos para construir el futuro, que el futuro no va a llegar producto de un mandato del gobierno o de un ente ajeno que te va a decir vas a hacer esto, sino que tienes que construirlo. Y la forma de construirlo es revisando qué tenemos a la mano y con qué nos podemos apoyar. Esa búsqueda de información, esa búsqueda de capacitación. Entonces, por parte de Asocoldev, Joseph, de toda la parte administrativa, agradecerte por tu intervención, por tu tiempo, por de alguna forma brindar estas luces y estos caminos que se abren para nosotros, pues desde tan lejos, pero muy, muy chévere haber compartido este espacio. No sé si quieras contarnos algo más. Sí, gracias por tus palabras, Raúl. Para mí ha sido un placer poder compartir con vosotros y vosotras. Yo creo que una de nuestras responsabilidades como educadores creo que es trabajar en red y aprender de todos. Yo siempre digo a mis alumnos y a mis colegas de profesión que yo me paso el día aprendiendo y que cada año aprendo y que en cada sesión aprendo y que me gusta también aprender de mis colegas y de otras personas. Y creo que esta capacidad de aprender a todos los niveles y de respetar también lo que hacen nuestros colegas, pero también poderlo discutir en un ambiente agradable para mejorar. Al final, todos podemos mejorar las maneras de trabajar y de enseñar, pero creo que es una buena oportunidad, estos foros son una buena oportunidad para establecer este contacto, aunque sea a 8.000 kilómetros, pero estamos tranquilamente hablando de forma síncrona y pudiéndonos mirar las caras, y creo que es una gran idea poder hacer estas cosas. Yo insisto, estoy encantado y muy contento de poder haber interactuado con vosotros y vosotras y compartir estos minutos con vosotras y vosotras. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo encantado. Bueno, gracias Joseph, gracias a cada uno de los entrenadores, jefes de departamento que nos acompañaron hoy, algunas directivas también se sumaron, a Decopia en Medellín, a Socopri en Cali, que de alguna forma son unas alianzas educativas que tiene Asocoldev Bogotá. Agradecerles a ellos también por su enlace, a muchos profesores de ellos conectados. Y no, este tema sigue abierto, de alguna forma el encuentro sigue generando la posibilidad de reflexionar. Esa es la invitación, más allá de contarnos prácticas, porque muchas veces esas prácticas pues son similares en diferentes colegios, contarnos simplemente este tipo de reflexiones. Cómo estoy viendo la situación, qué tipo de estrategias estoy manejando, cómo puedo mejorar mi desempeño, qué puedo proponerles a los estudiantes, reflexiones. Ya con esto cierro, quiero agradecerles a todos y feliz tarde. Gracias, adiós a todos. Muchas gracias. Muy amables, gracias, Joseph. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias. Muchas gracias, Gracias muchas a gracias. Espero todos. que se repita. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Excelente encuentro. Gracias. Gracias a todos. Excelente, gracias. Hasta luego, Felicitaciones. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, súper chévere, gracias. Feliz tarde y feliz día para todos. Igual, feliz día para todos, profes, colegas. Que la pasen increíble.